Y Jesús les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso, la Iglesia Bautista Betania les da la bienvenida a este desafío de leer la Biblia en un año, Conociendo a Dios 365. Muy buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Jonathan de la Cruz y el día de hoy continuamos con nuestra lectura bíblica diaria del libro de Jeremías, del capítulo 5 al capítulo 8. Como conocemos, este contexto es un contexto de juicio en el cual el pueblo de Israel va a ser condenado a juicio, pero por un pueblo que ya antes fue profetizado, incluso desde Isaías, que es el pueblo de Babilonia, que es un pueblo totalmente despiadado y sanguinario. Pero muchos nos preguntaremos por qué Dios castiga al pueblo de Israel, ¿no? Y el pueblo de Israel también se preguntó muchas veces eso, y dijeron: ¿por qué nos castigas, Dios? Pero ellos no sabían los pecados que estaban cometiendo. Vemos que en el capítulo 5 nos va a hablar de la impiedad que tuvo toda la ciudad en general, que ellos pecaban, consumían alcohol, tenían relaciones sexuales con la esposa del prójimo. Era una ciudad totalmente depravada. Podríamos asemejarlo como el Sodoma y Gomorra en aquel entonces, y siendo aún el pueblo de Dios. Entonces llega un punto donde Dios también es un Dios de amor y de misericordia que tuvo hacia ellos, pero también es un Dios justo, y también iba a tomar juicio por el pueblo de Israel, iba a ser tomado por los babilonios. Y en el capítulo 6 continuaría también con el juicio hasta llegar al capítulo 7, que me llamó la atención a mí personalmente, en donde va a hablar de cómo en el templo también se profanaba, o también no se tenía respeto. Las personas de Israel iban a la iglesia, en aquel entonces podríamos decir el arca, iban, en vez de ir con ese sentimiento de respeto, de amor y de arrepentimiento por sus pecados, ¿no? Ellos cometían los pecados que nosotros muchas veces somos propensos a cometer, incluso aún peores. Pero la diferencia de ellos es que no se arrepentían y no pedían perdón. Cometían un pecado tan grande y después iban a la iglesia, escuchaban y después se iban. Muchas veces esto también puede pasar en la actualidad, y está pasando muchas veces, que nosotros no sabemos respetar la casa de Dios o el templo donde estamos nosotros. Debemos conocerlo, y muchas veces esto es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y me llama la atención en el capítulo 7, en el versículo 8, lo leo en Telea, que dice: pero ustedes creen en las mentiras que les dicen y no les sirven para nada. Ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con la esposa del otro hombre, no cumplen lo que prometen, adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Entonces, podríamos decir que estos cristianos cometían estos pecados e incluso iban a la iglesia y no se arrepentían. Entonces vamos a ver tal grado de inmoralidad en aquel entonces. Por tal razón Dios iba a castigarlos con otro pueblo, donde iban a ser aniquilados, iban a morir, iban a estar en enfermedades. Entonces analicemos esto, pero me llama la atención en el primer punto del versículo A, que dice: pero ustedes creen en las mentiras que les dice. Y siendo el pueblo de Dios, no conocían la palabra que decían que deben obedecer, deben ser santos, deben agradar a Dios con sus vidas, con sus familias, con sus trabajos. Y muchas veces aplica en nosotros, ¿no? Que muchas veces no conocemos la palabra de Dios y cometemos cosas que no agradan a Dios y pensamos que está bien, o incluso no nos arrepentimos. Como dice en Efesios 4, que nos dejamos llevar tanto por nuestra naturaleza pecaminosa que cuando cometemos pecado no sentimos el dolor o el remordimiento. Entonces, amados hermanos, les invito a que analicemos nuestra vida y que podamos también estudiar la palabra de Dios cada día, y no solo estudiarlo, sino también aplicarlo, que eso es lo que realmente importa. Eso es, amados hermanos, les invito a que continuemos estudiando los otros capítulos y que podamos aplicarlo. Gracias.